Estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Estuvimos la semana pasada enseñando acerca del divorcio, como el Señor estaba enseñando a sus discípulos. Y en esta mañana vamos a contestar una pregunta que yo creo que todos los que somos padres alguna vez nos hemos hecho, y es: ¿qué ocurre si un bebé o un niño pequeño muere? ¿Dónde van los bebés y dónde van los niños pequeños cuando mueren? Para ello vamos a abrir la palabra del Señor y lo vamos a hacer en Marcos capítulo 10 y vamos a estar en los versículos que van desde el 13 al 16. Sabéis que el Señor está instruyendo a sus discípulos antes de llegar a Jerusalén. Ya había acabado, por así decirlo, su parte de ministerial, de estar con las multitudes, tanto en la parte judía como en la parte gentil. Y el Señor dedica este espacio de tiempo camino a Jerusalén para enseñar a sus discípulos. Le enseña, ¿verdad?, acerca de la humildad, como vimos hace unas semanas. Les enseña acerca del divorcio, como vimos la semana pasada. Y hoy les enseña qué pasaba con los niños. Y dice así la palabra del Señor: y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendeció. Fijaros que este incidente, es decir, esta narración, es narrada en los tres evangelios sinópticos. Lo podemos leer tanto en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, como en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18. Y fijaros que es un suceso breve. Otra historia, ¿verdad?, nos narran más, nos cuentan más, pero es un suceso de gran importancia, porque este pasaje de la Biblia nos enseña qué sucede a los bebés o a los niños pequeños cuando mueren. La respuesta de Jesús en este pasaje, fijaros cuando dice en el versículo 14, porque de tales es el reino de Dios, era totalmente contraria a la opinión dominante de los judíos. Sabéis que los judíos apóstatas de la época pensaban totalmente diferentes, ¿verdad? Y estamos viendo a lo largo de todo el Evangelio cómo ellos habían establecido un sistema de obras de justicia. Por lo tanto, para un judío los niños eran incapaces de entender y aún menos de guardar la ley. Eran incapaces de realizar buenas obras para poder ganar la salvación. De ahí que para un judío de aquella época era absurdo la idea de que un niño pequeño, de que un bebé pudiese entrar en el reino. Y fijaros, el Señor Jesucristo le responde, identifica a los niños, fijaros, como parte de su reino, porque de tales es el reino de Dios. A pesar de su incapacidad, a pesar de que nada pueden hacer para ganar la salvación, el Señor rechaza con esta respuesta la sabiduría humana, farisaica, judía, convencional de la época. Y no solamente eso, sino que la salvación de los niños
nos proporciona una ilustración de la verdad bíblica de que la salvación, queridos hermanos y amigos, solamente se obtiene por la gracia de Dios. Y fijaros qué contraste vemos aquí, y además es curioso cómo este incidente de este pasaje que habla sobre la salvación de los niños, en los tres evangelios va antecediendo a otro pasaje que es el del joven rico. Y aparece igual en los tres evangelios sinópticos. Habla de la salvación de los niños y luego de el joven rico. Fijaros, dicho individuo, este joven rico, fijaros qué contraste, porque en principio este joven rico estaba en el camino correcto hacia la salvación. Era rico, como dice Lucas capítulo 18, versículo 23. Era santurrón, fijaros versículo 20. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Era religioso. Fijaros que el Evangelio de Lucas denomina a este joven rico como uno de los principales de la época. Tal vez era uno de los principales de una sinagoga local. Pero fijaros cómo permanecía, si vamos por un instante a Mateo capítulo 19, versículo 23, este joven rico, fijaros lo que dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, versículo 23, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Qué contraste entre este rico, entre este joven rico y los niños, que fijaros como estamos leyendo en nuestro pasaje, de tales es el reino de Dios, versículo 14. Y vamos a estudiar en este pasaje que nos ocupa en esta mañana. En primer lugar vamos a ver la bendición, en segundo lugar vamos a ver un reproche, en tercer lugar vamos a ver la protección y finalmente vamos a ver en cuarto y último lugar una analogía de salvación. Y el primer punto de este pasaje es la bendición. Fijaros versículo 13 al principio. Y le presentaban niños para que los tocasen. Esto era una práctica común en aquella época. Los padres judíos llevaban a sus hijos a los ancianos de la sinagoga o bien a los rabinos para que pronunciasen una bendición sobre ellos. De igualmente, si nos vamos al Antiguo Testamento, ¿verdad? Vemos como hay padres o bendiciones de padres hacia sus hijos. Por ejemplo, en Génesis, capítulo 9, vamos a ver cómo Noé bendice a sus niños. Fijaros, Noé, capítulo 9, versículos 26 y 27, dice: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. También vemos cómo los padres, ¿verdad?, como Isaac bendice a sus hijos, y como Jacob también en el penúltimo capítulo de Génesis hace una bendición a cada uno de sus hijos. Pues esta práctica va continuando a lo largo del tiempo y Jesús muestra su amor para con los niños. Pero fijaros que no lo hacía sentimentalmente ingenuo respecto a ellos. El Señor sabía que cada uno de los niños que le presentaban eran pecadores. Sin embargo, muchos padres, siguiendo esta práctica judía, venían
veían el amor, el poder y la majestad del Señor y oían de la predicación, oían de la enseñanza del Señor Jesucristo y llevaban a sus hijos para que el Señor le tocase. Querían que los padres lícitamente querían que sus hijos fuesen tocados, fuesen bendecidos por el Señor Jesucristo. Querían, como cualquier padre, que formasen parte del reino de Dios, que tuvieran vida eterna, ¿verdad? Si a cada uno de los padres nos dijese qué queréis para vuestros hijos, la respuesta única, yo creo, y exclusiva era que fuesen salvos. Cualquier padre desea esto para cada uno de sus hijos. Y por eso, lícitamente, estos padres cogían a sus hijos, los llevaban al Señor Jesucristo para que orase por ellos, para que orase por el bienestar espiritual y que Dios mostrase su favor. Era algo lícito y esto registra la Escritura. Por lo tanto, en primer lugar, vamos a ver, hemos visto la bendición y en segundo lugar vamos a ver un reproche. Fijaros la segunda parte del versículo 13. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. ¿Qué sucedía? Tenemos los discípulos, ¿verdad? Y recordar el contexto. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo en ese tiempo con ellos? Le estaba enseñando, les estaba instruyendo, estaban aprendiendo. ¿Por qué? Porque estos discípulos no eran ajenos al sistema farisaico de obras de justicia en el que vivían. Por lo tanto, ellos se habían criado en este sistema de obras. No estaban de acuerdo, veían innecesario que esos padres llevasen a sus hijos para que fuesen bendecidos por el Señor Jesucristo. Para ellos eso no tenía sentido. ¿Para qué llevaban a los hijos? Si la salvación, aún ellos tenían ese pozo, tenían esa mentalidad de que debía de ser cuando tuviesen capacidad para hacer obras de justicia. Para ellos que estos padres llevasen a sus hijos para que el Señor Jesucristo les tocase, más que algo bueno, era algo malo porque suponía una interrupción innecesaria al ministerio del Señor. Y fijaros cómo instintivamente este versículo 13 nos dice en su segunda parte, los discípulos reprendían, es decir, reprochaban, regañaban, es la palabra exacta traducida desde el griego, a estos padres que llevaban a sus hijos. Les reprochaban ese acto, les regañaban a esos discípulos, a estos 12 discípulos, a esos padres que estaban buscando la bendición del Señor Jesucristo. Hemos visto la bendición, hemos visto el reproche y en tercer lugar vamos a ver la protección. Fijaros, versículo 14, viéndolo Jesús, dice la palabra del Señor, que se indignó y les dijo, fijaros, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. La palabra es clara. Este versículo, queridos hermanos, es claro. El Señor había visto este reproche, regañina excesiva de los discípulos. Y la respuesta del Señor Jesucristo, dice la Escritura, es que se indignó, se molestó, se enojó, podemos traducirlo. Estaba disgustado, estaba enfadado, estaba enojado con sus discípulos. Y es un término, es una palabra griega que no es un enfado leve, sino que es
una molestia, es una enojación de gran manera. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban tratando a los niños mal. Fijaros, se enoja con sus discípulos. Para nada se enoja con los padres que llevaban a sus discípulos. Los discípulos fueron el único objetivo del reproche del Señor. Los discípulos estaban, como hemos visto anteriormente, malinterpretando la Escritura. Fijaros que aquí nada se dice de los padres, nada se dice de la condición espiritual de los padres. No sabemos si esos padres que llevaban a sus hijos eran creyentes o eran incrédulos. Tampoco es importante aquí la fe de los niños. No se trata en ninguno de los tres pasajes. La respuesta a esta de que el Señor Jesucristo se indignó fue para sus discípulos. Y por eso le continúa el versículo 14 y les dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Fijaros, en tiempo presente, no se lo impidáis. Está hablando en tiempo presente y está indicando que los discípulos debían de seguir permitiendo que los padres y sus hijos tuvieran acceso a Cristo. ¿Por qué? Porque de tales es el reino de Dios. Y aquí está hablando el Señor Jesucristo dentro de la esfera de la salvación. Fijaros, no es algo condicional, no es una posibilidad, no es algo que pudiese suceder, sino que la Biblia dice y la Escritura dice que de tales es, no dice podría ser, sino que de tales es el reino de Dios. No hay advertencias, no hay restricciones, no hay condición. Y además, fijaros que esto no se aplica únicamente a los judíos fieles. Tampoco se aplica a los judíos que estuviesen circuncidados. Tampoco se aplica a los judíos que estuviesen bautizados. No a niños determinados de una clase social, de otra clase social, de una raza, de otra raza, sino que se aplica a todos los niños independientemente, porque de tales, refiriéndose a todos los niños. Y fijaros que ahí había padres de cualquier origen, de cualquier raza, de cualquier religión. De tales, fijaros, de estos se puede traducir. Es decir, ¿qué significa esto? Que Jesús se estaba refiriendo a todos los que no pueden creer por sí mismos para la salvación, bien porque no han alcanzado la edad de responsabilidad personal. Los bebés, antes de llegar a entender lo bueno y lo malo, y esto no es una edad determinada, sino que depende de cada niño, depende de cada persona, depende de cada circunstancia. Fijaros, la Biblia enseña que están bajo el cuidado misericordioso y especial de Dios. Si un bebé muere antes de este tiempo en el que ya saben y ya tienen conocimiento de lo que es el bien, de lo que es el mal, de la existencia de Dios, de su condición de pecado, la palabra del Señor afirma, no yo, que su alma va al cielo. Y una vez que pasan ese punto en el que reconocen su pecado, saben que son pecadores y necesitan de saber de que necesitan una salvación, Dios
los hace responsables de no arrepentirse y de creer en el mensaje del Evangelio como cualquier otra persona. Qué consuelo, ¿verdad? Qué verdad de que los niños, de que los bebés que mueren van al cielo. Pero esto no quiere decir, y es muy importante que entendamos, que no son pecadores. Los bebés cuando nacen son pecadores, aunque todavía no hayan pecado de modo consciente, son pecadores. La Biblia enseña que todo ser humano, desde la caída de Adán y Eva, nace como pecador, que hereda esa naturaleza pecaminosa de Adán y que se va transmitiendo a través de cada descendiente. Fijaros, vamos a ir por un instante al Salmo 51:5. Fijaros cómo todo ser humano, desde que está en el vientre de su madre, desde que es concebido, es pecador, aunque aún no haya pecado, nace con esa naturaleza de pecado. Dice Salmo 51:5, el rey David, movido a escritura por el Espíritu Santo, y dice, he aquí, que dice, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Génesis capítulo 8, versículo 21 dice, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y en Proverbios capítulo 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Por qué puede morir un bebé? Por esta misma razón. El hecho de que un bebé pueda morir demuestra de que no es que sea neutral o que esté en una condición intermedia, sino el hecho de que un bebé pueda morir demuestra que es pecador. ¿Por qué? Porque resulta que la muerte que es consecuencia del pecado. Y la paga del pecado, como dice Romanos capítulo 6, versículo 23, es la muerte. Si un bebé no fuese pecador hasta que no peca, de forma, vamos a decirlo, consciente, ningún bebé en ninguna parte del mundo podría morir, perdón. Por eso Pablo en Romanos 3:23 dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La pecaminosidad no es una condición en la que las personas ingresan cuando pecan. Es decir, un bebé recién nacido no podemos decir que no sea pecador. Es pecador. No te haces pecador cuando pecas. No sé si me estoy explicando, sino en lo que nace y en las que ya lleva a hacer lo malo. Es decir, los seres humanos no son pecadores porque pecan, sino que pecan porque son pecadores. Por tanto, en este punto, los bebés, los niños pequeños que todavía no son conscientes del bien, del mal, de esa condición de pecador. ¿Por qué de tales es el reino de Dios? ¿Sabéis por qué? Por un acto de la gracia divina. Por la gracia de Dios. Al igual que tú y yo hemos creído, no por nuestros méritos y no por nuestra sabiduría, sino por la gracia de Dios. La salvación, queridos hermanos, siempre es por gracia. También es importante que diferenciemos esto porque nos puede hacer caer en error. No es cierto, repito, que un niño cuando nace
tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque la vida eterna no se puede perder. Entonces, un bebé, un niño, cuando nace, no lo podemos decir, un bebé tiene vida eterna. Y luego ya, cuando peca, pierde la vida eterna, cuando llegan a esa condición de responsabilidad. ¿Por qué? Porque la vida eterna, por definición, no puede ser menos que eterna, es decir, no podemos perder una vida eterna, sino que en cambio Dios mantiene a los bebés y a los niños pequeños en una condición de gracia hasta que llegan a la edad, como he dicho, en el que se vuelven responsables delante de Él. Esta es una gracia temporal, es una gracia condicional que se volverá eterna para aquellos que crean en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Fijaros, Deuteronomio, capítulo 1, versículo 39, vamos a ver cómo Dios ve a estos niños. Los ve como inocentes en su gracia. Fijaros, Deuteronomio, capítulo 1, versículo 39, dice la palabra del Señor: que no saben hoy lo bueno ni lo malo. No solamente eso, sino fijaros la gracia de Dios, y todos conocéis la historia de Jonás. ¿Por qué Dios retuvo su juicio sobre la ciudad de Nínive? Fijaros, vamos a ir por un instante a Jonás, capítulo 4. Jonás, capítulo 4, versículos 11 y 12. Versículo 11. En parte detuvo su juicio a causa de los niños. Fijaros que dice la Escritura que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Un niño que no tiene la edad, no tiene la madurez para diferenciar entre lo bueno y lo incorrecto. Muchas veces, y lo vemos cuando tenemos a un niño pequeño, siguen haciendo cosas, pero creen que es una gracia, creen que están jugando, aún no son conscientes de esa situación de pecado. Los niños no son culpables de quebrantar la ley de Dios, sino que Dios a todos los niños los ve inocentes delante de Él. Y me podéis decir, Samuel, ¿por qué? Vamos a ver un ejemplo bíblico. Para ello, vamos a abrir la palabra del Señor en 2 de Samuel, capítulo 12. 2 de Samuel, capítulo 12. Fijaros, estamos en el contexto, sabéis todos que después de uno de los horribles pecados de David, ¿verdad? Sabéis que adulteró con Betsabé y luego, para intentar remediar ese pecado, asesinó a su marido, ¿verdad? Y entonces fue reprendido, David fue reprendido por el profeta Natán. Después David confesó su pecado. Fijaros, 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13. 12:13 dice así la palabra del Señor. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Natán le dice que tiene el perdón de Dios, pero que le informa que una de las consecuencias de su pecado con Betsabé, ¿cuál era? Que su hijo iba a morir. Versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová,
el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Conocemos esta historia, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta del rey David ante esta situación? Estuvo consternado, ayuna y ora durante 7 días por la vida de su hijo. Pero fijaros qué sucede, versículo 20, se da cuenta David de que su hijo había muerto, versículo 20. Entonces David, bueno, vamos ya al 19 para que veáis, dice más David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que ¿qué? Que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Es decir, Dios había cumplido lo que le había dicho. ¿Cuál fue la respuesta del rey David? Versículo 20, fijaros. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y ¿qué hizo? Y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Es decir, había terminado su ayuno, ¿verdad? Versículo 20. Entonces las personas que habían a su alrededor del rey David, sus siervos, le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? ¿Por qué le dicen esto? Por el niño, cuando el niño vivía, le dicen, aún ayunabas y llorabas. Y ahora que se ha muerto, que ellos pensaban, esto lo estoy diciendo yo, no está en la Biblia, que debía de seguir llorando y que debía de seguir sin comer y consternado. Fijaros lo que hace. Te levantas, versículo 21, y comes pan. Y entonces David le explica por qué actúa así. Y le dice en el versículo 22. Y él respondió, cuando el niño vivía, viviendo aún el niño, yo ayunaba y oraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? Ya no tenía sentido. ¿Podré yo hacerle volver? No, ¿verdad? Pero fijaros lo que dice al final del versículo 23. Precioso. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. El rey David sabía que cuando él muriese iba a estar en la presencia de Dios y tenía la certeza y tenía la seguridad de que se iba a reunir con su hijo en el cielo, donde iba a estar con el consuelo y esperanza. Sabía que su hijo, fijaros, a pesar de que había nacido de una condición de pecado, iba y estaba disfrutando de la presencia de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Pero fijaros, por el contrario, David tuvo más hijos, ¿verdad? Y uno de sus hijos fue Absalón. Fijaros, vamos a ir un poco más adelante, en 2 de Samuel, capítulo 18, tenemos la historia de otro de sus hijos, Absalón, desde el 18, versículo 33, hasta el capítulo 19, versículo 4. Fijaros, dice entonces, el rey se turbió, versículo 33, y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, Absalón. Dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo,
porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Versículo 3. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondida el pueblo, avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en voz alta: Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Él sabía, fijaros qué contraste, que cuando el rey David muriese, se iba a reunir con el hijo que había tenido con Betsabé. Pero también sabía que no había esperanza de una reunión después tras la muerte de Absalón. ¿Por qué? Porque ya era mayor y era pecador. Y esto ha sido la enseñanza de la Iglesia durante todo este tiempo. Fijaros, Juan Calvino, sabéis que fue uno de los grandes reformadores, ya en su tiempo escribe, y cito de forma textual: esos niños, refiriéndose a los bebés y a los niños que todavía no tienen esa responsabilidad, no tienen todavía ningún entendimiento para desear la bendición de Dios. Pero cuando se los presentan con ternura y amabilidad, Él los recibe y los dedica al Padre por medio de un solemne acto de bendición. Excluir de la gracia de la redención a quienes tienen esa edad sería demasiado cruel. Es arrogancia y sacrilegio alejar del redil del Señor a los que Él quiere en su regazo y cerrarles la puerta, excluyendo como extraños a quienes Dios no consiente que se les prohíba llegar a Él. Fin de la cita. Warfield, uno de los grandes teólogos del siglo XIX, dice, y cito: el destino de los bebés está determinado independientemente de su decisión por un decreto incondicional de Dios, retardado para su ejecución mediante ningún acto de sus propias voluntades. La salvación de los infantes se lleva a cabo por una aplicación incondicional de la gracia de Cristo para sus almas, a través de la operación inmediata e irresistible del Espíritu Santo antes y aparte de cualquier acción de sus propias voluntades. Y si la muerte en la infancia depende de la providencia de Dios, con seguridad es Él, en su providencia, quien selecciona esta enorme multitud para que sean partícipes de la salvación incondicional que ofrece. Esto no significa otra cosa, sino que están incondicionalmente predestinados para salvación desde la fundación del mundo. De hecho, en Apocalipsis dice que se inclinarán y alabarán personas y gente de toda lengua y nación. Finalmente, y para terminar con nuestro pasaje, vamos a volver a Marcos, capítulo 10. El Señor establece aquí una analogía de la salvación. Fijaros cómo termina este maravilloso pasaje, versículo 15. Y le dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Qué analogía, ¿verdad? Que esta analogía demuestra que la salvación, como he dicho anteriormente, es totalmente por la gracia de Dios. Esta afirmación aquí del Señor Jesucristo era un golpe mortal definitivo
a cualquier forma de legalismo de la época. ¿Qué hacían esos niños para ganar la salvación? Nada. ¿Qué hacían esos niños para merecer la salvación? Nada. Y fijaros, el Señor les dice y les pone el ejemplo de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Cómo tuvieron que quedarse todos los escribas, todos los fariseos que habían montado ese sistema legalista para ganar la salvación? Y por extensión, aún en nuestra época, cuando leen este pasaje y cuando leen esto, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, que no hace nada, que es salvo por gracia. Aquellos que creen que van a ganar la salvación confiando en las buenas obras que hacen. Fíjate, increíble. La salvación es solo y únicamente por la gracia de Dios. Porque por gracia habéis sido salvados. Y concluye este pasaje, versículo 16. Una muestra en que Jesús los toma a los niños en los brazos, poniendo las manos sobre ellos y los bendecía. Este versículo solamente es narrado en el Evangelio de Marcos, pero destaca y nos muestra la importancia que tienen los niños en el reino de Dios. Lo envolvía, es justamente el término que utiliza, como cuando envolvemos a un bebé, cuando lo abrazamos, cuando lo estrujamos, como se suele decir. Este es el símbolo, esta es la manera en la que el Señor Jesucristo lo abrazaba y bendecía a cada uno de ellos. Oraba sobre cada uno de ellos y poniéndole las manos, que es una postura de bendición. Qué pasaje, queridos hermanos, para darle las gracias y la gratitud al Señor. La salvación es solo por gracia. La salvación de un niño que muere sin haber realizado ningún tipo de obra meritoria es la ilustración más grande de que la salvación es solo por gracia. Dios los declara justos, son hechos justos en ese mismo instante. Y por aplicación, cada uno de nosotros, cada uno que somos padres y que el Señor nos ha dado el privilegio y el don y la bendición de tener hijos, debemos de seguir evangelizándolos. Debemos de seguir enseñándoles acerca de Cristo. Esta es nuestra prioridad más alta. Debe de ser nuestra prioridad como mayordomos de la vida de nuestros hijos. Debemos de insistirle, y da igual la edad que tengan, da igual las circunstancias que tengan, sino que debemos de insistirle en que entiendan y crean en el Evangelio. La salvación es una obra soberana de Dios, pero nosotros somos agentes, somos el medio utilizado por Dios para que Dios en su obra divina salve a cada uno de nuestros hijos. Somos misioneros, pero los principales misioneros en los que debemos de actuar y debemos de intervenir han de ser nuestros hijos. Pues vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor y vamos a orar también para que Dios obre en la vida de nuestros hijos y que ellos sean salvos. Vamos a orar. Amén.